Pues sí, se acaba de inaugurar en la Maison Rouge, aquí en París, una fundación dedicada al arte de carácter privado, la exposición My Buenos Aires, dedicada al arte de la capital argentina, que se inscribe en el ciclo de exposiciones que la Maison Rouge ya ha consagrado a ciudades como Winnipeg en Canadá o Johannesburgo en Sudáfrica. Esta exposición toma a contrapié la visión romántica de Buenos Aires. Sus curadoras han querido mostrar al público parisino sensaciones y una experiencia de lo que ocurre en el mundo del arte en la capital argentina. Y para hablarnos de esta exposición y de las obras presentadas, nadie mejor que sus dos curadoras, Paula Eisenberg y Albertine de Galbert. Buenas tardes a ambas. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Permitidme que explique antes que nada que Paula Eisenberg nació en Buenos Aires en 1966 y que ha estudiado Historia en la Sorbona e Historia del Arte en la Escuela del Louvre y que desde 2001 es directora de la Maison Rouge. Y Albertine de Galbert, quien ha trabajado en diversas instituciones artísticas y que eres la creadora de la página web artesur.org, que establece vínculos entre los actores del arte contemporáneo en América Latina. Pero antes de nada, me gustaría que Paula Eisenberg nos contara qué es la Maison Rouge. ¿Un museo privado, una fundación dedicada al arte contemporáneo? La Maison Rouge no es un museo, es una fundación privada creada por un coleccionista francés que se dice amateur d'art. La especificidad, él se llama Antoine de Galbert, la especificidad de la Maison Rouge es que no tenemos colección, o sea que nuestra fundación funciona como un centro de arte privado que no recibe subsidios ni del Estado ni de la ciudad. Es todo un proyecto privado de Antoine que decidió desde hace ya 10 años, porque fuimos creados en el 2004, empezamos nuestro proyecto de fundación. Decidió presentar al público parisino y seguramente más allá del público parisino su propia visión del arte y de organizar exposiciones, muestras temporales sobre el arte contemporáneo, el arte que le interesa. Albertine de Galbert, ¿hay mayor placer para un coleccionista que mostrar su colección? Bueno, yo colecciono un poco también. Y empecé hace unos años y es un placer compartir un gusto por una obra o por un artista y ver qué puede crear en el público, qué reacción crea, ¿sí? Me gustaría que nos explicaseis cómo surge la idea de dedicar esta gran exposición a Buenos Aires. Como lo has dicho, la Maison Rouge desde hace unos años se dedica a presentar exposiciones sobre escenas artísticas que no están bajo los proyectores del mundo del arte mundial. Y la primera que hicimos fue en el 2011 con la escena de Winnipeg. Después viajamos a Johannesburgo y presentamos los artistas de la ciudad sudafricana. Y estábamos pensando cuál podía ser la tercera ciudad. Por supuesto, a mí me interesaba mucho viajar hacia Buenos Aires y descubrir, conocer mejor la escena de los artistas de mi ciudad natal. Al mismo tiempo tenía un poco de escrúpulos en hacerlo porque no lo quería hacer solo porque me interesaba personalmente, y como Albertine es especialista de la escena latinoamericana, le pregunté lo que ella pensaba, le pedí si le parecía interesante que dedicáramos una muestra a Buenos Aires. Y ella me contestó que efectivamente no le parecía una mala idea. Para Albertine creo que la cuestión era más bien de trabajar en la fundación de su papá, porque hasta ahora nunca lo había hecho. Entonces, con nuestros dos escrúpulos, los escrúpulos de cada una de nosotras, decidimos montar esta muestra sobre la escena de Buenos Aires. Hay que dejar de lado los escrúpulos. ¿Cuántos viajes habéis realizado a Buenos Aires y en cuánto tiempo para seleccionar esos artistas?
Yo había empezado un poco antes de preparar esta muestra porque había viajado. Buenos Aires fue la primera destinación, el primer destino de un viaje que duró un año, que hice en coche desde Buenos Aires hasta Cartagena de las Indias en Colombia. Y me había quedado un mes en esta época, en el 2008. Después volví con invitación de la Embajada de Francia y de la UNTREF, de la Universidad Nacional, el 3 de febrero, para ser parte de los jurados del Premio BRAC, del relanzamiento del Premio BRAC. Entonces, con eso trabajé mucho sobre los artistas argentinos, expuse también algunos y bueno, decidimos después con Paula dedicar esta muestra a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, y volvimos creo que 3 veces. Cada vez 2 semanas y después trabajando desde París mucho, tomando información, hablando con los artistas, los críticos, los historiadores del arte y bueno, mucha gente que nos aconsejaron también. Sí. Buenos Aires es una isla, ¿no?, en el mundo del arte latinoamericano. Hay pocas ciudades como Buenos Aires. No sé si es una isla porque sí es muy distinta de otras ciudades. Ahora cambió mucho desde el 2001, desde la crisis económica, esta diferenciación entre Buenos Aires y el resto de América Latina. Al final creo que los propios argentinos nos dijeron mucho que de repente como se integraron a América Latina, paradójicamente por la crisis, pero también no sé, creo que desde entonces hay como una dinámica muy fuerte económicamente, culturalmente en muchos países de América Latina y con este respecto Buenos Aires también está en eso. Entonces no es como ser tan distinta. Después es distinta por los habitantes que la Puebla, no sé cómo se dicen, que son de origen europea en mayor parte, y la arquitectura, que es una arquitectura que como franceses conocemos, una arquitectura europea, española, francesa, adaptada a otro contexto, claro que hay mucha diferencia, pero que produce esta sensación de casi de conocimiento, no sé, de familiaridad que tenemos con Buenos Aires y que también produce este choque al entender que sí hay diferencias muy fuertes entre París y Buenos Aires, por ejemplo. Por supuesto. Me dirijo a Paula Eisenberg. ¿Cuáles han sido los criterios de selección de los artistas? ¿Qué querías explicarnos? El proyecto de la muestra no es una retrospectiva de los mejores artistas ni el who's who de quiénes son los artistas más importantes de la escena de Buenos Aires. Nosotros veníamos con una idea de tratar de hacer un retrato de la ciudad. La muestra se llama My Buenos Aires porque lo que queremos es tratar de presentar al público francés la ciudad misma. Entonces elegimos los artistas porque las obras que ellos habían hecho o tenían o podían hacer para la muestra, de una manera o de otra iban a dar al público hablabas de esa sensación de que nosotros sentimos cuando caminamos por la ciudad, cuando hablamos con la gente, cuando hablamos con los artistas, que teníamos ganas de transmitir. Algunos de los artistas, como León Ferrari, han causado cierto revuelo en Buenos Aires por su anticlericalismo. ¿No ha habido reacciones hasta ahora en la exposición en la Maison Rouge? ¿No ha habido ningún ataque? Hasta ahora no hemos tenido ninguna reacción. Creo que el contexto es muy distinto también con el público francés y que resuena de manera muy distinta en su crítica de la Iglesia en general. Era sobre todo el papel de la Iglesia en la dictadura, como durante la dictadura, y del apoyo de la Iglesia a la dictadura, que siempre mucha gente dice que sin este apoyo la dictadura no hubiera podido quedarse tanto tiempo, que daba como una cohesión moral o algo así. Incluso el obispo Bergoglio mostró su descontento.
Claro, porque un hombre de iglesia no podía decir que sí. Había un Cristo en un avión cayendo, había como toda la familia santa en una picadora, en el Cristo en una microondas. Es un tipo de... es una provocación que un hombre de iglesia no podía dejar pasar, pero no creo que profundamente fuera tan... Sí, el humor quizás salva Claro, más. sí. Paula, en el terreno de la fotografía no puede haber un fotógrafo más porteño, más de Buenos Aires, que Marcos López, ¿no? Que estuvo en nuestros estudios hace unos años para hablarnos de su famoso Último Asado. Sí, esa no está en la muestra, hay otras de su serie del pop latino. Marcos López utiliza todos los estereotipos, todos los clichés de la sociedad argentina y para hacer una obra así muy, muy fuerte, con colores, con esas caricaturas que te impactan cuando las ves. Por eso, evidentemente, era imprescindible que esté en la muestra. Si hiciera cine sería el Almodóvar argentino, Marcos López. Sí, se puede decir. Más jóvenes son Tomás Espina y Martín Cordiano, que han instalado un salón, como el de cualquier casa argentina, en el que todo se ha roto, minuciosamente, todo y recompuesto. ¿Cuál es el sentido de esa obra? Esa obra es una obra muy importante para nosotras, que quisimos que esté en la muestra, aunque era una obra bastante compleja a volver a montar. Tomás Espina y Martín Cordiano fueron invitados en el 2011 en un museo parisino, el McVal, a una residencia y decidieron realizar esa obra en el museo. O sea que compraron todo lo necesario para amueblar ese departamentito y una vez que tenían el departamentito amueblado, rompieron todo de los vasos, los muebles, los libros, la ropa y volvieron a pegar, a coser todos los elementos de la casita. O sea que cuando uno penetra en ese espacio, es una sensación muy rara porque a la primera vista no te das cuenta de lo que pasa ahí. Todo parece normal. Todo parece normal y poco a poco empezás a ver las cicatrices de todos los objetos que fueron pegados minuciosamente para que funcionen. Y con Albertín, cuando vimos la obra, nos dijimos, pero esta obra es una metáfora de lo que puede ser la vida en Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que pasó la dictadura, pasaron las crisis y la ciudad sigue adelante. En francés hay una palabra que es la résilience, que sería en castellano creo que se dice resiliencia, esa capacidad después de haber atravesado dificultades de ser más fuerte. Y es un poco lo que teníamos ganas de transmitir con una obra así para la muestra. Albertine de Calbert, la sorpresa, o una de las sorpresas de la exposición, es la casa de madera de Eduardo Basualdo, en la que el espectador puede entrar fácilmente, pero le cuesta un poco salir, ¿eh? Hay que ser muy hábil para salir. Es una obra muy fuerte. Llega en el recorrido casi al final, al final de la muestra, y realmente trabajamos con ese recorrido que iba de una dimensión más simbólica, de la postal, tipo de artistas tipo Marcos López, o de reflexiones sobre obras muy simbólicas hacia la ciudad de día, la ciudad de noche, el interior doméstico. Y después llegas a este lugar que sería como un lugar más onírico, un lugar más del inconsciente, donde entras en esa casa como entrarías en la cabeza del artista, con un ambiente muy fantasmal, muy negra. Es una referencia a una casa un incendio que hubo en una vía miseria cerca de Buenos Aires, y cómo utilizar esta historia de los diarios y armar un proyecto, una obra que es tan personal,
onírica, muy bella. A mí es uno de nuestros como monumentos que fuimos como poniendo para armar esta muestra. Es como una casa encantada, casi. Casi, sí. Algunos de los artistas viven aquí en Francia, como el escultor Pablo Reynoso, que la semana pasada estuvo aquí con nosotros para hablarnos de su gran exposición en la Maison de l'Amérique latine. Sí. ¿Qué sentido tiene exponer a artistas que viven aquí en Francia en una exposición sobre Buenos Aires? Bueno, Pablo vive en Francia, pero también trabaja regularmente en Buenos Aires y teníamos una relación con él, lo conocemos desde hace mucho y teníamos ganas que participe con una obra que nos parecía también, los monocromos respirantes, que nos parecía participar de ese retrato que queríamos hacer de la ciudad. ¿Con qué problemas os habéis encontrado para traer las obras? La Municipalidad de Buenos Aires ha participado también, ¿no?, en el transporte. Problemas, el término no es exacto, las cuestiones son finalmente económicas. Si uno quiere hacer una muestra con 65 artistas, con más de 120 obras, hay que darse los medios para poder hacerla. Y como lo hicimos con las exposiciones anteriores, este tipo de proyectos, por supuesto, se hacen con asociados y fuimos a ver el gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque nos parecía normal asociarlos a un proyecto sobre la ciudad de Buenos Aires y ellos les gustó nuestra propuesta y quisieron participando, nos ayudaron efectivamente para el transporte de la obra y de las obras y también nos ayudaron pagándole el pasaje a los artistas que invitamos a venir a París porque ciertos de ellos tenían que venir para realizar la obra in situ, porque les pedimos que hagan obras específicas para la exposición. ¿Quiénes fabricaron la obra in situ? ¿Quiénes fabricaron la obra? ¿Los artistas vinieron? No. ¿Qué artistas? ¿Cuáles son los artistas? Los artistas que vinieron son, Eduardo Basualdo, que tenía que volver a hacer la casa, Tomás Espina y Martín vinieron, Luciana Lamote, Luis Terán, Nicanor Araos, Valeria Vilar, María de Caro, Ana Gallardo. Guillermina Mongán, que hizo un proyecto muy grande en la entrada de la fundación, Elisa Estrada, Pablo Siquier, Leandro Berlich. Sí, son más o menos 20 artistas que vinieron para poder realizar la obra acá, sobre los 65 que decidimos mostrar. Sí, Diego Bianchi también, que rompió las paredes de la fundación. En fin, pues ya lo saben, la exposición My Buenos Aires estará abierta en la Maison Rouge, aquí en París, hasta el 20 de septiembre. Muchísimas gracias, Paula Eisenberg y Albertine de Galbert, sus curadoras, por haber estado aquí con nosotros y, sobre todo, mucho éxito, Buenos Aires en París. Muchas gracias a ti, Jorge. Gracias.